Pues quiero invitaros esta tarde a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, creo que no hay que explicar quién es Él, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a Cristo, pero permitidme que lea este mismo texto en otras versiones. Dice, todas las cosas proceden de Él, de Cristo, y existen gracias a Él y tienen en Él, en Cristo, su meta. O una tercera versión, la palabra que dice, Él es origen, camino y meta de todas las cosas. Y sobre esto me gustaría que pudiéramos meditar en esta tarde. ¿Cuántas cosas hay que no entendemos, verdad? El viernes estábamos en este seminario, en este foro contra la trata, y uno de los temas que se abordaban pues es toda la cuestión ahora digital, ¿verdad? Que por medio de las redes y demás, pues hay acoso, no hablar de la pornografía y todas estas cuestiones que hay, especialmente con menores, en fin, es un mundo complejo. Y una de las cosas primeras que en una de las charlas que nos daban era darnos un glosario de términos, porque hay términos que sí, se están convirtiendo en conceptos normales, pero todavía nos tenemos que adaptar a ellos, ¿no? Y usarlos con precisión y demás, ¿no? Y es que, aunque vivimos en el tiempo, en el mundo, en el momento en el que hay más acceso que nunca a la información, ¿verdad? Hoy cuando no sabemos algo, sacamos el móvil, vamos a Google y preguntamos, ¿verdad? Y está ahí las inteligencias artificiales, que pueden ser muy nocivas, pero que sin duda son un avance muy positivo también en el conocimiento, en la información. Pero es verdad que cuanto más acceso tenemos a la información, también hay más áreas de conocimiento que antes quizás no estaban en el ideario del común de los mortales, ¿verdad? Y es que cuanto más sabemos, a la vez sabemos menos. Aquello de solo sé que no sé nada, yo creo que es algo bastante real en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Abrimos una puerta de conocimiento y no es una puerta, es un mundo el que se nos abre. Y decimos, Dios mío, qué ignorante soy de tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que no se nos escapa a ninguno, por eso no hay que perder, permitidme la cuña, no hay que perder el hábito de leer, de querer aprender. Nunca lo sabemos todo, nunca sabemos bastante, siempre hay que buscar, y cuanto más en lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Porque nunca lo podemos saber todo acerca del Señor, ¿o sí? ¿Alguien piensa que lo puede saber todo acerca del Señor? ¿Verdad que no? Porque llegar a saberlo todo del Señor es hacer al Señor muy pequeñito. Yo puedo llegar a saberlo todo acerca de este mueble, ¿verdad? Lo convierto en un objeto y puedo mirarle desde todos sus aspectos, de todos sus ángulos, pero a Dios no podemos. Dios es más grande que nosotros y por tanto su conocimiento es inabordable. Por eso la palabra del Señor nos recuerda que Dios se ha revelado en Jesucristo para que por lo menos, ¿verdad?, podamos llegar a conocer algo de Dios. De Dios podemos saber, lo conocemos a través de Cristo. Y aún eso, ¿verdad?, es algo siempre rico, algo siempre vivo, siempre hay más que conocer. Fijaros, yo no sé cuántos habéis pensado en que el apóstol Pablo hay en alguna ocasión en la que ni él mismo sabe de lo que habla. ¿Habéis pensado eso alguna vez? No, ¿cómo va a ser eso, verdad? Que Pablo no sepa de lo que habla. Bueno, sí sabe de lo que habla, pero a veces hay temas que son tan grandes que el propio apóstol Pablo se siente desbordado. Este versículo que hemos leído es el cierre de lo que muchos califican como los capítulos más difíciles de la Biblia. Romanos 9, 10 y 11 posiblemente tengan una complejidad que no nos imaginamos. Si supierais la cantidad de libros que se escriben sobre estos 3 capítulos sin llegar a conclusiones definitivas, por lo menos son definitivas para el que lo escribe, pero para los demás no necesariamente del todo convincentes. Son capítulos complejos.
donde Pablo empieza, si hacemos una pequeña memoria de ello, ¿verdad? En el capítulo 9 es cuando dice: yo estaría dispuesto a ser anatema, maldito, por mis hermanos los judíos según la carne. Él tiene carga por los judíos. Y él estaría dispuesto, en fin, es mucho decir, ¿no? Pero casi a condenarse él mismo si se salvaran ellos. Esa es una hipérbole, ¿verdad? Nadie puede decidir condenarse de esa manera, pero es la forma de expresar la pasión, la intensidad del amor por sus hermanos judíos que aún no han aceptado a Cristo. Pero después tiene que bregar con la realidad de que la justificación es por la fe, que por mucho que los judíos tengan el pacto de Dios, que Dios le haya hecho promesas, de que Dios es fiel a esas promesas, pero si no aceptan a Cristo, pues no hay nada que hacer. Y después, por otro lado, en estos capítulos entran los gentiles, ¿verdad? Y esa imagen del árbol en el que puede decirse que es el judaísmo, donde son injertados los gentiles, ¿qué relación hay? Bueno, en fin, no quiero hacer toda la presentación de lo complejo que es eso, ¿verdad? Y de las diferentes interpretaciones que eso ha dado acerca del lugar de Israel en la iglesia, del papel de los gentiles, en fin, todo eso es muy complejo. Y qué interesante, el propio Pablo, que es quien lo plantea, llega un momento que se da cuenta de que el tema se le ha ido de las manos. Fijaros, qué interesante, miremoslo en la Biblia. En el propio capítulo 11, unos versículos antes de llegar al culmen del versículo que hemos leído hoy, dice, en el versículo 33, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Está diciendo, esto a mí me supera, es tan profundo que yo no alcanzo. Dice, cuán incomprensibles, fijaros la terminología que usa, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, esto me supera. Es más grande de lo que yo puedo ni siquiera intentar aproximar, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? En fin, Pablo dice, me he metido aquí en un tema que al final es tan grande que solo puedo, y hace bien, solo puedo reconocer mi limitación, pero darle al Señor el crédito. Y fijaros que por eso él termina diciendo, cuando reconoce que es mucho más de lo que él puede casi entender, expresar, articular, compartir con la comunidad en Roma, dice que en Cristo, ¿verdad?, pues está el origen, el camino y la meta de todas las cosas. Es decir, que incluso cuando no entendemos, Cristo es nuestra guía. Y creo que esa es una afirmación muy importante, porque creo que hace un momento reconocíamos todos que hay cosas que no entendemos. Hay cosas en la vida que también nos superan. Y no solamente del orden teológico, sino en el orden de lo cotidiano. ¿Cuántas cosas no entendemos a veces hasta de las relaciones humanas, verdad? Las reacciones de incluso quienes tenemos al lado. A veces reaccionan de forma y manera que dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? Hay tanto que escapa, que supera a nuestras capacidades, ¿verdad? Y Pablo está afirmando que en esas realidades Cristo es respuesta, es guía. Y fijaros que lo hace hablando incluso de nuestro pasado. Él es el origen, de él proceden todas las cosas. Es decir, aquí en esta expresión última de él, por él y para él, Pablo va a los tres tiempos que forman nuestra vida: el pasado, el presente y el futuro. Cristo es Señor de nuestro pasado y Cristo es camino y luz también a nuestro pasado. Alguno se puede preguntar, bueno, el pasado está, ¿verdad? Para bien o para mal, como decimos en castellano muy coloquialmente, a lo hecho, pecho, en fin, asumimos y demás, ¿verdad? Pero sabemos que el pasado puede ser temporalmente algo que esté detrás del presente que vivimos, pero todos nosotros somos fruto de nuestro pasado. Todos nosotros en ocasiones arrastramos ese lastre, en ocasiones, de experiencias vividas, de relaciones que hemos tenido y que posiblemente, pues, unas han sido positivas, pero otras han sido dañinas.
Y a veces todavía podemos arrastrar heridas, podemos arrastrar ese lastre de vivencias, de momentos, de decisiones que en su tiempo no fueron buenas, no fueron correctas, no fueron adecuadas y todavía al día de hoy nos pesa. ¿O no sucede eso a vosotros? ¿No hay nada que todavía a veces os despertáis medio sobresaltados y decís, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber tratado así a esta persona? ¿O cómo me pudo tratar así? ¿Por qué me fue tan mal? ¿Por qué elegí esa carrera? ¿Por qué cogí ese trabajo y no otra cosa? ¿Por qué me fui a España y no me fui a Australia? Cuántas cosas, ¿verdad?, que están en nuestro pasado y que determinan nuestro presente y en ocasiones no lo hacen para llevarnos en positivo hacia adelante, sino que a veces es una carga que arrastramos y que frenan nuestras vidas. Insisto, decisiones, relaciones, personas tóxicas que están en nuestro pasado y que todavía su influencia se proyecta sobre nosotros. El apóstol Pablo está diciendo que Cristo también es Señor de nuestro pasado, porque Él ha venido a borrar las secuelas, las consecuencias de ese pasado que nos daña, que nos lastra, que nos frena. No necesitamos vivir siempre con esa incluso culpa, ¿verdad? Qué terrible es la culpa. Es posiblemente uno de los sentimientos más horrorosos en el ser humano, la culpa de lo que hice o de lo que debía hacer, fuese una cosa u otra, ¿verdad? Y con el tiempo miramos atrás y a veces se nos viene ese sentimiento de culpa, de responsabilidad. La palabra de Dios nos dice que Cristo ha venido para borrar nuestro pasado. No para que deje de existir lo que pasó, pero para limpiar nuestra culpa, para limpiar nuestras conciencias, para hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestras relaciones. El pasado de cada uno de nosotros es el que es. No lo podemos cambiar, pero Cristo sí puede hacer que sea un pasado que deje de perjudicar a nuestras vidas, porque el Señor es el origen de todas las cosas. Y cuando nosotros retomamos nuestra vida en Cristo, nuestro pasado también empieza a ser cambiado. No lo que sucedió, porque pasó, ¿verdad?, sino cómo esto afecta a nuestras vidas. Y eso es una obra hermosa de Cristo en nosotros. Porque, como hemos dicho, el pasado lo arrastramos muchas veces de una forma dolorosa y afecta a nuestro presente. Decimos que el presente lo construimos cada día. No, el presente también lo hemos ido construyendo con lo que en el pasado hemos vivido. Y en Cristo, nuestro presente no tiene que ser un mal presente por todo lo que anteriormente nos pasó, porque en Cristo tenemos una vida nueva. Nuestro presente se construye ahora con esas experiencias, pero vividas en Cristo. Cristo ha venido a transformar nuestra realidad. Cristo ha venido a transformar el peso de lo que llevamos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La carga del pasado, el Señor la puede quitar de nuestras vidas, porque Él es también Señor de nuestro pasado. Cuando creemos en Él, ponemos nuestros tiempos, pasados, presentes y futuros, en sus manos. Y por eso es importante que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro pasado, con nosotros mismos, con nuestros errores, con nuestras culpas que arrastramos, con los daños y heridas que la vida nos ha hecho, y traerlas al Señor, sabiendo que Él también es Señor de ese tiempo en nosotros. Por eso Pablo nos invita a que hagamos eso, pero que también caminemos en Cristo. Nuestro presente tiene que ser Cristo. Para muchos el presente tiene muchas opciones. Claro que sí, vivimos en un mundo diverso, ¿verdad? Para muchos el presente es tener y esforzarse para una buena economía. El presente para muchos puede ser, pues, vivir con placer, vivir sin preocupaciones. El presente puede ser incluso solamente dedicarse a la familia. En fin, uno puede en su presente enfocarse en muchas cosas, pero si recordáis, hace unos domingos predicaba sobre el texto de Marta y María y hablaba de las cosas que se nos pueden quitar y las cosas que perduran.
Y a veces dedicamos nuestro tiempo presente, a veces inevitablemente, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que relacionarse, hay que vivir, pero a veces vivimos solamente dedicando nuestro presente a cosas que nos pueden ser arrebatadas, que nos pueden ser quitadas, que pueden estar hoy y mañana ya no estar. Nuestro presente, para que sea duradero, para que sea de bendición, para que sea de inspiración para nosotros mismos y para los que están a nuestro alrededor, tiene que construirse sobre Cristo. Él es el camino que los creyentes debemos seguir. No debemos buscar otros caminos, ¿verdad?, que pueden llevar a muchos lugares. Hay caminos, dice la Escritura, que al ser humano le parecen como correctos, derechos. Este es el buen camino. Dice, pero el final es perdición. El camino que nosotros debemos seguir es Cristo, porque en Él nuestro propósito de vida es un propósito bueno, porque Él nos da sabiduría en nuestras decisiones, porque Él nos acompaña incluso en los momentos difíciles. Él está ahí como Señor de nuestras vidas y de los tiempos para levantarnos, para animarnos, para llevarnos adelante. Tenemos que dejar nuestro tiempo pasado en las manos del Señor. Tenemos que vivir y caminar nuestro presente en Cristo y, por supuesto, por encima de todo, nuestra meta tiene que ser también Cristo. Lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 12, cuando dice que el apóstol, cuando dice, ¿verdad?, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe se consuma, se completa, se hace perfecta en el propio Señor Jesucristo. Y por eso dice que tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Nosotros tenemos que pensar que nuestro futuro debe siempre ser Cristo. Claro, trabajar, la familia. El Señor nunca nos dice que nada de eso sea malo, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero la ambición de nuestra vida no puede ser las cuestiones materiales, las cuestiones terrenales, sino que tenemos que fijar nuestra meta de vida, nuestra meta final en Cristo, porque solo Él nos puede dar la esperanza de la eternidad. Nada hay que hoy día nos pueda garantizar la vida eterna. Nada hay que hoy día nos pueda garantizar nada, porque hoy las cosas están y dejan de estar mañana. Pero en Cristo hay una vida que es eterna. Hay una esperanza que nadie nos puede arrebatar. Y ese es el llamamiento que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Empieza como aquella canción, conocéis ese espiritual negro que se traduce: hay cosas que yo no comprendo, lugares donde yo no iré. Pero una cosa sé, que mi Dios es real, porque lo siento y lo vivo en mi ser, dice el canto, ¿verdad? Esa es la realidad que nos tiene que guiar. Cada uno tenemos una vida distinta, ¿verdad? Nos miramos qué diversos somos, qué preocupaciones tan distintas, qué rutas de vida cada uno tiene tan singular. No pasa nada, así es la vida. Pero donde tenemos todos que confluir es que en Cristo tengamos nosotros nuestro objetivo y nuestra meta de vida. Confiar en el Señor por encima de todas las cosas es lo que hace que nuestras vidas culminen y merezcan la pena. Fuera de Cristo hay incertidumbre. Fuera de Cristo hay felicidad. No pensemos que solo los cristianos son felices. No solo a los cristianos les va a ir bien en la vida. Hay gente que no es cristiana y es feliz. Hay gente que no es cristiana y le va bien en la vida. Pero esa felicidad y ese ir bien en la vida, en el mejor de los casos, acaba con la muerte. Pero la prosperidad, la bendición, la felicidad, la esperanza, la vida buena que tenemos en Cristo se proyecta hacia la eternidad. Y yo creo que eso es a lo que el Señor nos llama. Creamos en aquel, como ahora vamos a participar del pan y del vino, que dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros tengamos un futuro que no nos puede nadie dar. Antes leíamos en Colosenses, en el texto de lectura comunitaria, hablando de la realidad de Cristo, decía que es el primogénito de toda la creación, es decir, Él ya estaba en nuestro pasado. En Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Se encarnó, después vino
para estar en nuestro presente, pero también dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, Cristo ya va por delante de nosotros, preparándonos el camino para la vida eterna, el camino de esperanza que solo los creyentes encontramos en Él. Por eso, queridos hermanos, en esta tarde quería compartir este texto para que pensásemos en esas tres etapas de nuestra vida: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y los tres, no solo dos, no el presente y el futuro, no, también nuestro pasado. Debemos descansarlo en el poder de Cristo, para que Él sane, para que Él restaure, para que Él dé sentido a muchas cosas que quizás no nos han hecho bien, pero Cristo puede sanarlas. Un presente que debemos caminarlo conforme a los valores del reino de Dios, y una esperanza futura que nos lleva a la eternidad. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Y quiera el Señor que podamos cada día vivir en esa realidad. Mis tiempos, Señor, están en tus manos. Mi pasado, mi presente y mi futuro son de Cristo. Y como termina Pablo diciendo, a Él y solo a Él sea la gloria. Que Él nos bendiga.